buenas tardes. ¿Cómo están? Mos sale del nivel alto de restricciones y se reincorpora la movilidad en el área sanitaria de Vigo, aunque ayer a última hora por la noche lo habrán escuchado ustedes, lo habrán leído en los periódicos o escuchado en los informativos de matinales, por ejemplo aquí en Radio Vigo, aunque ayer por la noche el comité nos decía a la salida de esa reunión que Mos iba a seguir en el mismo nivel, finalmente no. Esta mañana en rueda de prensa nos aclaraban que pasaba al nivel medio de restricciones, es decir, como Vigo y el resto de municipios del área sanitaria, así que, además de permitirse la movilidad entre los municipios colindantes, podrá abrir la cafetería también en el interior a un 30% del aforo, vamos, como en el resto del área sanitaria, y algún otro cambio, alguna novedad del Comité Clínico que nos resume Paula Montes. La vacunación para menores de 55 empezará este fin de semana en todas las áreas sanitarias de Galicia, después de la prueba piloto que se hará mañana en Cidade da Cultura en Santiago con 1.000 personas. El área sanitaria de Vigo vacunará a 4.400 de entre 50 y 55 años, empezando por la H y alfabéticamente. Pasando por 93 de Vigo. La evolución de la pandemia en Galicia sigue siendo muy positiva. La ciudad de Vigo bajaba este domingo de los 100 casos. Si aplicáramos eses 14 días, pois probablemente teríamos que agardar un poquinho máis a sacar, en este caso, a Mos, pero era un tema de criterio. Finalmente, revisando esta mañán os datos, sobre todo tamén os casos activos e incidencia a 7 días, pois acordamos axustar levándose a máis dunha semana como levan os dos concellos, pois baixalos a nivel medio neste caso, non? Aunque este martes se comunicaba que Mos seguiría en nivel rojo, finalmente esta mañana y tras revisar otra vez los datos, el comité ha decidido igualar las restricciones de este municipio a las del resto del área, es decir, vuelve a nivel medio, lleva 72 horas por debajo de los 250 casos de incidencia a 14 días. 4.400 na área sanitaria de Vigo, que tamén é distrito único. Esta é a previsión que temos de distribución destas 20.000 vacinas, que, repito, corresponden a esta chegada do pasado martes, de onte, desas 30.000 vacinas que nos anunciaron a semana pasada da AstraZeneca, que teñen unha población diana moi específica, que son os menores de 55. Dada la buena evolución de los datos, la hostelería podría seguir aligerando sus restricciones a partir de la próxima semana. Moitas gracias. Respecto aos horarios de hostelería, evidentemente, en función da evolución dos datos, vais adaptando. Nós tiñamos uns criterios de niveles para, bueno, non só para hostelería, sino en este para outras actividades que quedaron suspendidos no mes de xaneiro e que vamos a recuperar. Estamos pendientes de pechar co Comité Clínico cales serían eses niveles e, froito desa adaptación, pois non é descartable que a semana que ven fagamos algún axuste deses horarios. Galicia seguirá cerrada perimetralmente durante el puente de San José y la Semana Santa. Bueno, repito, nós ahora mesmo estamos perimetrados e non hai ningún plantexamento de cambiarlo a día de hoxe. O noso peche perimetral. Se non houbera Semana Santa, nós de entrada seguiríamos pechados, non? Eso sería lógico. Pero, bueno, repito que temos a reunión agora pola tarde, en principio escutaremos o Ministerio, temos a proposta que nos la adiantou, e na proposta efectivamente está ese peche, manter o peche perimetral. Aunque esta decisión finalmente se tomará en el Comité Interterritorial. Y hablando del COVID y de la vacuna, vamos a saludar a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, María. Bien. Ha sido un paso raro, pero los espectadores habituales de Plato Abierto sabrán que la semana pasada, porque Marcos Fernández está aquí con nosotros cada miércoles, hablábamos del proceso de vacunación y de que no había llegado todavía a los veterinarios y veterinarias esa vacuna, vamos, que no había llegado en general a las clínicas. Parece que ahora sí hay movimientos. Bueno, parece que hay novedades. Hoy precisamente terminaba el plazo para apuntarnos los veterinarios clínicos que estábamos dispuestos a entrar en ese proceso de vacunación. Se le enviará pues, desde el Consejo Galego de Colegios Veterinarios a la Xunta y no sabemos cuándo nos tocará, pero por lo menos se ha dado un primer paso. Entiendo que debido un poco a las presiones del colectivo, ¿no? Porque éramos una de las últimas comunidades en España donde no se nos tenía en cuenta. Entiendo que a veterinarios titulados, pero no a todo el personal que trabaja en la clínica. No, y de hecho esto es algo que parece que en otras comunidades también se empezó así y al final acaban rectificando. Esperemos que la Xunta, el Sergas en este caso, también rectifique e incluya el resto del personal que está teniendo al público, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, las oficinas de farmacia que ya han completado la mayoría los procesos de vacunación, o por lo menos la primera dosis,
se vacuna a los titulares de la farmacia y se vacuna también pues, a los auxiliares de farmacia, ¿no? Porque están haciendo un poco las mismas labores. Y en nuestro caso, de momento, solo se han pedido datos de veterinarios, cuando nuestros auxiliares veterinarios pues, es como un enfermero, ¿no? Y está en contacto con el público y con las mascotas del mismo modo que nosotros. Oye, hablando de cosas serias, enseguida vamos a noticias más alentadoras también del mundo de la veterinaria, pero sabemos que se está llevando a cabo un movimiento, una campaña, No One More Vet, por el alto número de suicidios entre los profesionales veterinarios. ¿Qué pasa? Bueno, pues esto no es una novedad, esto realmente lleva ya unos cuantos años. Este movimiento surgió en el año 2016 por bueno, pues el suicidio de una compañera que colaboraba con protectoras y que fue bastante mediático, pero hay que recordar que, aunque mucha gente no lo tenga en cuenta, que somos una de las profesiones, en general las profesiones médicas son profesiones en las que hay un alto índice de suicidio y en nuestro caso en concreto, en la veterinaria, hablamos de hasta 3,5 veces por encima de lo que es la población en general, ¿no? Afecta sobre todo a los clínicos de pequeños animales, que somos los que estamos haciendo medicina, un poco como pues, el caso de los médicos, ¿no? Y hay diferentes causas, pero hay un índice bastante elevado, sobre todo que afecta más a las mujeres. También es cierto que somos mayoría de mujeres, ¿no? En nuestra profesión, pero afecta más a nuestro colectivo. Somos una profesión eminentemente vocacional, que nos exigimos demasiado, eso puede generar presión, ¿no? Personal, y luego obviamente pues, todo lo que nos rodea, los límites económicos, las condiciones laborales, el enfrentarte día a día a casos en los que la eutanasia al final acaba siendo pues, un servicio solicitado porque no hay otra solución, pues hacen que se normalice quizás este tipo de procedimientos y haya compañeros que, por desgracia, acaben con depresiones o con incluso intentos o lleguen a consumar el suicidio. ¿Qué podemos hacer más allá de visibilizar esta circunstancia? Pues lo primero, visibilizarlo, porque la sociedad en general ve a la profesión veterinaria como una profesión idealizada, ¿no? Cuando en realidad muchas veces no se es consciente del día a día de un veterinario de pequeños animales que trabaja durante muchas horas, que se va para casa con mucho trabajo, con mucha presión, con muchas dudas sobre qué pacientes ha visto a lo largo del día, cuál es su diagnóstico, o no poder llegar a un diagnóstico porque hay límites económicos o incluso culturales por parte de algunos propietarios, ¿no? Y luego pues intentar pues empatizar también con el veterinario, ¿no? Que muchas veces nos sentimos un poco pues ninguneados por la administración, ninguneados a veces por algunos propietarios de mascotas que no entienden cuál es nuestra forma de trabajar o nuestras intenciones de llegar a un diagnóstico y ayudar a que esa mascota pues pueda tener mejor calidad de vida, ¿no? Marcos, lo decías hace un momento, mientras te referías al colectivo y además te hacías partícipe de él o de ella, somos mayoría mujeres. Bueno, en la semana del 8M, importante hablar también de estas cifras, ¿no? Que sabemos que en un futuro vais a ser todavía más mujeres. Todavía más, sí, es verdad. Se habla de que más o menos ahora mismo un 70% de las veterinarias menores de 35, de los veterinarios menores de 35 años ya son mujeres. Y a día de hoy en las facultades, en la matriculación de nuestras universidades, hay un 75% de alumnas, ¿no? Con lo cual el futuro pasa pues, por el sexo femenino, el futuro de nuestra profesión, ya el presente, pero sobre todo el futuro, ¿no? ¿Cuándo cambió perdona, no quería interrumpirte, ¿cuándo cambió la correlación? ¿Cuándo dejaron de ser más hombres a empezar a ver más mujeres? ¿Lo sabes? No sé la fecha exacta, pero yo cuando estudiaba, que ya hace unos cuantos años, éramos más o menos ya, había una mayoría de mujeres, pero había, bueno, pues entre un 60-40. A día de hoy, como veis, hay un 75-25 y cada año que pasa ese porcentaje se acrecenta, ¿no? Veáis en la imagen que veíamos en esa foto un poco de homenaje a todas mis compañeras, porque aunque yo salga aquí todas las semanas, todas mis compañeras son mujeres y sin ellas, como no puede ser de otra manera, no sería posible nuestro trabajo diario, ¿no? Tanto desde las auxiliares como las compañeras veterinarias. Y es una profesión, como la mayoría de las profesiones sanitarias, en las que las mujeres están tomando la delantera, ¿no? Bueno, pues ahí vemos también a las mujeres menos visibles, es cierto, habitualmente, ¿eh? Te queremos aquí también, Marcos, pero tenemos que cambiar las tornas y poner a más protagonistas femeninas, porque además en el Centro Veterinario Navia las hay. Oye, vamos increciendo en esta sección hoy. Empezábamos con temas relativamente escabrosos, pero vamos a acabar con una buena noticia, y es que esa última foca de las dos últimas que hablábamos que estaban en el Centro de Recuperación está ya en casa, en el Gran Sol. Pues sí, ya este lunes ya está liberada en el medio marino. Ahí vemos imágenes
la subida, ¿no?, al barco que la traslada al Gran Sol. Pavar es una foca que tuvo un proceso de rehabilitación un poco más complejo por una grave enfermedad articular, ¿no?, una enfermedad infecciosa que afectó a varias de sus articulaciones y que obligó a tratamientos contra esa bacteria que era multiresistente durante varias semanas, ¿no? Y esto es un poco para ejemplificar un poco más este concepto que muchas veces hablamos de una salud, ¿no?, de muchas veces cómo nuestras acciones en personas pueden afectar a animales tan salvajes como una foca, ¿no? Como una foca, un cachorro de foca en su proceso de rehabilitación tenía ya una infección resistente a muchos de los antibióticos de uso común. Y esto es algo con lo que tendremos que convivir en el futuro y con lo que tendremos que luchar pues todos, ¿no?, desde el ámbito de la medicina humana y de la medicina veterinaria. Porque se entiende que era resistente precisamente por esa cantidad de antibióticos que había consumido en el mar, ¿no? Pues no sabemos cuál es la causa directa, pero se supone que esa bacteria que llegó a las articulaciones de este cachorro de foca pues ya habría estado en contacto. La mayoría de las resistencias bacterianas se desarrollan por el uso, ¿no?, de antibióticos a los que exponemos a los gérmenes y a los que ya se van haciendo resistentes por diferentes mecanismos, ¿no? Bueno, pues en el fondo una buena noticia, aunque sea con llamada de atención, esa de que Pavar se llamaba ya esté en Gran Sol. No sé si, Marcos, ahora se hace un seguimiento de ellas, de estas focas que han llegado aquí, que habéis enviado de vuelta, si llevan algún tipo de microchip localizador y las podemos seguir y saber dónde están y cómo evolucionan. Bueno, pues lo hablábamos precisamente el sábado pasado cuando subí al barco con los responsables del CENMA. Y, por desgracia, no hay un seguimiento, ¿no? No hay un seguimiento porque los localizadores por radiofrecuencia son de un coste muy elevado y, al final, pues esto depende un poco del presupuesto que tiene no solo el CENMA, sino la consellería que colabora con ellos, y de momento no se hace un seguimiento de los cachorros, ¿no? Entonces, eso es algo para plantearse en el futuro. Yo creo que sí sería muy interesante saber qué pasa con aquellos animales que se hace este esfuerzo de rehabilitación y un poco cuáles son sus hábitos en el futuro, ¿no? E incluso también plantearse, como está pasando en Asturias, donde los cachorros de foca que se están rehabilitando en el Principado pues son liberados cerca de la costa, no se llevan al Gran Sol, sino que son liberados a escasas millas de la costa, y es algo que también se podría plantear en un futuro, y de hecho ya hay alguna foca que está residiendo de forma más o menos permanente en la costa norte de Lugo. Bueno, pues atentos quedamos también a esas posibles novedades. Marcos, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos la semana que viene. Gracias, María. Señores, ahora seguimos hablando de salud, en este caso de salud bucodental, pero antes algo de música, porque Bayuca está sacando un nuevo trabajo. Vamos a tenerlo seguramente esta semana aquí en Plató Abierto, pero ya adelantamos este tema.
Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Cristian Docampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo estáis todos? Bien, sabes que todo lo que ocurre en este programa, fuera o dentro de las cámaras, es público, así que lo tengo que contar. Hablábamos, Cristian y yo, hace un ratito que por suerte, y pese a que estamos todavía en pandemia, que estamos en esa llamada o mal llamada nueva normalidad, sí es cierto que hay cosas que han vuelto a la normalidad, y como es la visita a nuestros médicos de cabecera, ya sea el dentista u otros, volvemos a cuidarnos también en otros ámbitos, no solo en el COVID. La verdad que sí, ya puedo decir que ya llevamos unos meses ya de cierta normalidad, aunque bueno, pues con todas las medidas de higiene y de anti-COVID que ya llevamos realizando desde que empezamos después de la pandemia o después del confinamiento más bien. Entonces, bueno, pues sí, ya estamos totalmente en la normalidad y a full de trabajo. Bueno, y qué mejor para prevenir en nuestra salud bucodental que cepillarse bien los dientes. Terminábamos el programa de la semana pasada así, pensando cuál era el mejor método y el mejor cepillo de dientes. Nos explicaba, Cristian, nos explicabas que no había tanta diferencia en las pastas de dientes a utilizar como en los cepillos, que ahí sí podemos encontrar diferencias. Sí, a ver, en el mercado disponemos de una gama amplia de cepillos manuales y eléctricos. Y bueno, ya un poco va por un tema de gustos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos pacientes que por una discapacidad no tienen la misma destreza manual. Entonces, bueno, pues, y en niños sobre todo, que bueno, pues puede hacer, es un aliciente, pues usar un cepillo eléctrico, más hay de mil maneras, de mil dibujos, de actualidad y de formas y de sonidos. Entonces, un poco, en niños, pues un cepillo eléctrico sí que puede ayudarle a coger el hábito del cepillado, y a las personas pues, con un déficit de movimiento o síndrome de Down, por ejemplo, pues que tienen problemas de limpieza, pues un cepillo eléctrico está demostrado científicamente que elimina más placa que un cepillo manual. Pero bueno, yo como digo, realmente quien limpia los dientes es el cepillo y no la pasta. Entonces, bueno, pues los pacientes que pues, tienen la destreza suficiente para usar un cepillo manual, pues que sigan usando un cepillo manual. Lo único, bueno, pues lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un buen cepillo es que, bueno, pues que el mango sea ergonómico, que sea cómodo, que el cabezal sea de un tamaño medio para que, bueno, pues pueda entrar en la boca con más facilidad. Y después que las cerdas, pues bueno, pues que sean redondas, y que, bueno, hay un montón hay cerdas planas, cerdas de tipo goma. Eso ya después de cada marca, pues ya quita sus modelos para un poco diferenciarse de los demás. Pero lo importante es eso, que el cepillo sea de un grano medio o suave. Después hay cepillos quirúrgicos, por ejemplo, que pacientes que le hemos hecho la cirugía, pues tienen que cepillarse la herida o donde está la sutura. Pues hay unos cepillos quirúrgicos que son unas cerdas muy, muy finitas que apenas lastiman. Y lo bueno que tiene y lo malo que tiene el cepillo manual es que no controlamos la fuerza que ejercemos. El cepillo eléctrico sí que en la actualidad hay cepillos eléctricos que ya tienen pues temporizadores y control de presión, es decir, está demostrado que si ejercemos más de 4 newtons de fuerza, pues estamos ya lesionando nuestro esmalte y nuestras encías. Si lesionamos nuestras encías, pues se van a retraer. Entonces los cepillos eléctricos pues ya no se detectan si hacemos mucha presión con una luz roja. Entonces, bueno, pues en un cepillo manual estamos ejerciendo mucha fuerza y no nos damos cuenta de la fuerza que hacemos. Entonces, pues esas son las diferencias más menos de un cepillo manual a un cepillo eléctrico. No nos damos cuenta hasta que no llegamos a la encía, que ahí sí que ya se nota si haces fuerza de más. Hay cosas que damos por sentado, ¿no? Como que toda la población en general conoce qué tipos de cepillo existen y cuáles son los más habituales, o que todos conocemos cómo debemos cepillarnos los dientes, durante cuánto tiempo. ¿Cambia ese tiempo en el caso de hacerlo con uno eléctrico o uno manual? ¿O en realidad las normas básicas que nos enseñan de pequeñitos debemos seguir cumpliéndolas? Da igual qué método utilicemos. La verdad que hay que cepillarse 3 veces al día. Y el tiempo son 2 minutos. ¿Qué pasa? Que 2 minutos de cabeza es 10 segundos. Entonces, lo bueno que tiene el cepillo eléctrico es que nos está avisando pues, un cambio de sonido, o si algunos que tienen los ultramodernos tienen una pantallita con un temporizador. Entonces sí que ya nos dicen
pues qué tiempo estamos usando, incluso si nos pone una carita feliz o triste, si lo estamos haciendo mal en el tiempo. Entonces, por lo general, 2 minutos, 3 veces al día. Y después una cosa muy importante, que cuando hay que quitar o recambiar el cepillo. Pues un símbolo es cuando las cerdas están estiraditas. Cuando se abren las cerdas del cepillo, ya que o estás haciendo mucha fuerza o ya las pobres ya están para echarse a dormir. O, por ejemplo, los cepillos tienen unas cerdas azulitas que tienen un reactivo químico que con el tiempo se van poniendo blanquecina a la punta de esas cerdas. Eso quiere decir, es un testigo que cuando ya esa punta azul se pone blanca, es que hay que hacer un recambio, ¿vale? Y sobre todo eso, cada 3 meses, como mínimo, cambiarse los cepillos. Oye, ¿ves cómo yo levanto la mano como quien está en el cole para preguntar? O sea que esos cepillos que son a 2 colores, el segundo color, y nunca nos los han explicado a la población en general, es un testigo para ver si el cepillo se deteriora o no, no es para hacer bonito. Sobre todo la punta. Si la punta es azulada, tiene unas cerdas azuladas, eso es un testigo que con el tiempo se van poniendo, la puntita de la cerda se va a poner blanca. Entonces eso ya es un testigo de decir, bueno, pues ya el cepillo ya dio de sí, ya no está haciendo, ya no es efectivo a la hora de quitar la placa, entonces hay que recambiarlo. Más o menos son los 3 meses. Bueno, pues ya hemos aprendido algo más, incluso aquellas cosas que incluso deberíamos haber sabido y no sabíamos, como es el caso de este testigo de color en la punta de los cepillos. Oye, Cristian, nada, nos sigue dando la próxima semana, si te parece, más cuestiones acerca de la salud bucodental, porque nos gusta aprender aquí en Plato Abierto. Pues nada, aquí estaremos. Un abrazo enorme. Señoras, señores, nosotros no solamente estaremos la próxima semana en este programa, en este plató, también con ustedes, sino que vamos a seguir aquí mañana a la misma hora, entre las 2:30 y las 3. Un beso.